Bienvenidos, bienvenidas a este Mesa Camilla de julio, de este caluroso julio veraniego algabeño, en el que, bueno, pues estamos de nuevo en este Mesa Camilla, en un espacio donde conversamos con gente de la Algaba sobre diferentes cuestiones. Va a ser el último programa de la temporada, descansamos en agosto, volveremos en septiembre con nuevas entrevistas y terminamos con Eva María de la Bastida. Hola, Eva María. Buenos días, Borja. Podemos hablar contigo de diferentes cuestiones, porque bueno, traes por ejemplo, el PIN del LGTBI. Sí. Además, estamos grabando esto cuando está muy cercana el asesinato de Samuel en La Coruña. Sí. Podríamos hablar también de medio ambiente. Estáis también cuidando el río, sí, y sacando cosas del río. Pero a mí me atraía la idea de la vertiente de la memoria democrática, porque eres delegada de Memoria Democrática en el Ayuntamiento de La Algaba. Eres concejala o delegada tanto de Medio Ambiente y Energía como de Memoria Democrática, ¿verdad? De mayores y de consumo. De mayores y de consumo. Sí. Hostia, sois policoncejales y concejalas. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se lleva esa mezcla de áreas? Bien. Pues a veces dices, ¿de qué me estás hablando? ¿De mayores o me estás hablando de energía? O... No te creas, hay áreas que necesitan mayor tiempo que otras, también dependiendo del momento en el que esté. De Memoria Democrática actualmente pues necesita bastante más tiempo, que quizás pueda ser mayores, que ahora mismo con cuestión de pandemia y de confinamiento y demás pues no hay muchas acciones. Llegará el momento más de los mayores y Memoria Democrática quedará un poco más encausada, pero bien, lo llevamos muy bien. ¿Hay otra concentración de concejalías, por ejemplo, en educación, sí, en educación, cultura y turismo, que sí, la lleva Juan Francisco? ¿Hay alguna otra concentración de concejalías? ¿Sí? Todos los compañeros y compañeras tienen varias delegaciones. Lidia lleva también Sanidad, que llevaba consumos y mayores, y se hizo una reestructuración de gobierno porque cogió Sanidad en tiempos de pandemia, claro, y necesitaba 25 mucho trabajo, ¿no? horas de las 24 del día. Claro. Entonces se hizo una reestructuración, Participación Ciudadana la llevaba yo, se le dio a Manuel Montoro, que está más tiempo en calle, está Rosa Mari, Virginia, Encarni, que lleva bastantes cosas también, está Chico, como le decimos nosotros, y Lito, José Gení, que lleva deporte, lleva juventud, en fin. Todos los compañeras y compañeros llevan varias delegaciones. Oye, María, ¿por qué memoria democrática y no memoria histórica? Que es un término que se vino utilizando en su día y se ha cambiado un poco por memoria democrática. ¿Un poco por qué? ¿Hay ciertas connotaciones o...? Sí que es verdad, yo sigo con el término todavía de memoria histórica, será que es con lo que he estado más acostumbrado y sigo usándose. Memoria democrática se refiere a la memoria en democracia, no es cuestión de memoria de la historia, ni de una parte, ni de sesgar la historia, ni nada. Es que conozcamos nuestra historia en democracia, en tiempos de democracia, memoria de cuando no tuvimos esa democracia, tanto de una parte como otra, y es esencial y primordial conocer esa historia y que esa historia se dé en los colegios e institutos para que no vuelva a pasar. Hablas de no sesgar la historia y hay diría colectivo, pero no es un colectivo, es un número de gente importante, diría yo, que no le gusta lo de la memoria histórica, sí. No le gusta que se hable de la memoria histórica, incluso aunque el tema se aborde de una manera objetiva y de una manera que se abarquen los dos bandos, por así decir, y demás. Sí. ¿No le gusta? No, es que se tiene la errónea creencia de que hablar de memoria histórica, memoria democrática en este caso, es abrir heridas, y no es cuestión de abrir heridas, es cuestión de cerrarlas. En una guerra, los dos bandos hacen atrocidades porque estamos en guerra, los dos bandos. Sí que es verdad que cuando se gana uno de los bandos, gana la guerra, pues el vencido es el que padece más malas circunstancias, digámoslo así, ¿no?
Y de ahí que se hable más de esa memoria de campos de concentración que fue en tiempos de la dictadura, pues fue para personas del bando contrario al vencedor, ¿no? Y por eso cree esa parte que es que estamos sesgando la historia. No es, igual que se habla, también hubo campos de concentración en República, evidentemente, en la República también hubo campos de concentración. Mal, por supuestísimo. Siempre que no se respetan los derechos humanos está mal, independientemente del bando que lo haga. Sí hay algunas diferencias. En tiempos de República hubo campos de concentración que eran como cárceles, pero con unas condiciones más infrahumanas. Lo vuelvo a decir, mal, muy mal, pero no había, por ejemplo, la tasa de mortandad que hubo en el campo de exterminio de Las Arenas y en otros campos de concentración una vez que finalizó la guerra, como la Corchuela, los Merinales. Ahí hubo muy alta mortandad de reclusos, digámoslo así, ¿no? Eran represaliados. Sí que es verdad que el de aquí de Las Arenas es el que más alto lo tuvo. En 11 meses tuvo más de un 50% de muerte. Es más, lo cerraron debido a esa alta mortandad. Lo vuelvo a decir, sí que es verdad que en otros campos de concentración de anteriores épocas está mal, muy mal, pero no había se les llama campos de concentración cuando en realidad también son campos de exterminio, ¿no? El de Las Arenas sí está considerado un campo de exterminio. Los demás tienen ahí la denominación de concentración, de exterminio. Las Arenas sí, porque el que entraba ahí no era para que estuviera en una cárcel ni que estuviera en un campo de concentración hasta que terminara, no sé, la condena o lo que ellos creían. El que entraba en Las Arenas era para morir. ¿Dónde está concretamente Las Arenas? Está en el camino hacia Torre de la Reina, justo donde el camino hace 90 grados. Ahí está, son terrenos que son propietarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En su momento fueron de otra persona que lo cedió a Confederación, después volvieron a Confederación, en fin, actualmente claro, son hay de una ellos. Polémica tremenda porque muchas de las infraestructuras que se desarrollaron en el inicio del franquismo, como por ejemplo diferentes canales, diferentes infraestructuras que tenían vinculada al tema de lo que has dicho tú, ¿no? Esta entidad del Guadalquivir, están hechas por presos. Sí. Hay un canal de presos. Y eso tampoco lo sabemos, o sea, sí, o no lo recordamos. No recordamos que muchas de las infraestructuras que disfrutamos han sido hechas por presos. Sí, muchísimas. Es más, el canal del Bajo Guadalquivir, que era mano de obra de los reclusos, de los represaliados del campo de exterminio de Las Arenas, eran esclavos, porque trabajaban hasta morir, estaban ahí para eso. Es más, en otros campos de concentración había empresas privadas que iban a por esclavos, por mano de obra no barata, sino gratis, ¿no? Entonces dejaron la vida en muchas de estas obras, el canal de Bajo Guadalquivir, el canal de los presos, también el aeropuerto de Málaga, el del Viar, en fin, hay muchas infraestructuras que se llevaron muchísimas vidas. Les vino bien a quien correspondiese la ley de vagos y maleantes. Arrestaron, porque es que se dice que era un campo de concentración, que era un albergue. No era un albergue, había siete policías en el mismo campo de exterminio y quien entraba allí no salía. Incluso venían familiares buscando a sus padres, hijos, hermanos, eran todos varones, con informes de dirigentes de Falange que tenían un buen comportamiento. Si entrabas allí, morías allí. 144 personas todavía están en la fosa del antiguo cementerio. ¿Eso quiere decir que hubo 144 muertos o hubo más y solamente son los que yacen en la fosa común los 144? La fosa esta, al igual que el campo de concentración de Las Arenas, si se pregunta por la Algaba, la inmensa mayoría no sabe ni que existió. Es más, yo no lo sabía hasta que empezaron a hablar de ello, ¿no? Fue María Victoria Fernández Luceño, cogiendo información para su libro de la represión durante del 36 en adelante. Estuvo en el Ayuntamiento de Sevilla y dio con unos archivos en el que
se hablaba del campo de exterminio de las Arenas. Vamos, era campo de concentración, luego se vio que era un campo de exterminio. Y ahí es donde están datados los 144, que se presupone que están en la fosa común. Claro, hay que sacarlos, hay que hacer un ADN, corresponder con familias, por eso también se busca familias, ¿no? Claro. Se está buscando a familias para ver si hay una correlación con los en con este los ADNs. Proceso de lo que queremos, que es sacar los restos, que cada familiar pueda llevarse los que sean de su pariente y los que no, pues hacerle un entierro digno y donde deben de estar, ¿no? Igual que todas las personas, pues está con el Ayuntamiento de La Algaba, está mano a mano, ellos y nosotros, nosotros y ellos, la Asociación Pro Memoria Histórica Comarcal Vega Media del Guadalquivir, ¿vale? Y ellos son los que se encargan de localizar a familias, de hacer las pruebas de ADN. Una vez que se saquen los restos, se hace la prueba de ADN, se llevan a la Universidad de Granada, que es donde se hacen, y para cotejar los restos. Ellos son los que se encargan de familiares. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he tratado directamente con los familiares del único represaliado que hay aquí, que es José Tirado Carranza, y de una familia de Medina de las Torres, de Badajoz, porque aquí hay represaliados de Albacete, Alicante, Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Barcelona, Zaragoza, e incluso de Argelia y de Portugal. Entonces sí, con los familiares de Medina de las Torres, que no saben ni si es su familiar, es por apellidos, es Miguel Tinoco y ellos creen que puede ser, entonces se le hará las pruebas de ADN para ver. Pero son ellos los que se encargan de localizar a las familias y demás, y sí hay bastantes familias localizadas. ¿Cuántos cuerpos se han extraído? 18. 18. Hay a la vista 42. Pero Aranzadi, que es la empresa que ha llevado las excavaciones, que es la misma empresa que lleva Pico Reja, pues prefiere sacar restos completos, datarlos, meterlos en sus cajas para hacer el ADN y que sean restos completos. De ahí que, aunque se hayan, a la vista estén 42, pues se hayan sacado completamente esos 18. En Pico Reja, ¿sí?, había 12 algabeños. Sí, hay. Tampoco lo sabemos los algabeños y las algabeñas. No. Es que es una cosa curiosa. Sí, sí. Tú ponías en el Facebook una vez una referencia de un libro que se llama El país de la desmemoria. Sí. Es que es un país desmemoriado este. Sí. Juan Miguel Vaquero. Eso es. Ha estado de auxiliar en las excavaciones de aquí. Es lo que te comentaba antes. Es que la historia hay que conocerla. No es partidario de un lado ni de otro, es totalmente objetivo. Hay una historia que hay que conocer y se tiene que conocer la historia mínimo de donde vive, mínimo. Y aquí es que no se sabe que hay represaliados en Pico Reja, no se sabe que hay represaliados en Fosa Monumento, que está también allí en el cementerio de Sevilla, que aquí había un campo de concentración, de exterminio, que hay una fosa común, eso es historia, eso hay que conocerlo. Y aquí o le hablas a las personas y no tienen ni idea, y las personas que sí lo saben, pues sí que es verdad que se nos está yendo la información, porque se nos está yendo la generación, claro, que podría informar. Y pero no solo eso, sino las propias represalias que hubo aquí, mujeres a las que se les cortó el pelo y se las paseó por el sí, pueblo. O sea, quiero decir, da la sensación de que no queremos hablar de sí, eso, sí, de que sí, lo queremos olvidar, de que eso no pasó, eso no ha pasado en nuestro pueblo. Da la sensación como que, bueno, que es un pueblo que no. Y es curioso, porque cuando llega la democracia, los que triunfan en el ayuntamiento son partidos, o sea, la mayoría abrumadora, son partidos que son poco del ala republicana, es decir, el Partido Socialista y el Partido Comunista son aquí los que tienen y como un pueblo que es tan rojo, vamos a simplificarlo, ¿sí?, así, ¿vale? ¿Cómo es que un pueblo que es tan rojo puede olvidar lo que le hicieron los del otro bando? Sí. Yo creo que nos centramos tanto, una vez terminó la dictadura y empezó la democracia, como te he comentado, bueno, no ha pasado nada, bueno, se queda así, bueno, incluso las leyes, dejó todo, seguimos así, no dejamos nada, no abrimos heridas, no. Yo creo, ¿vale?, que en un tiempo sí, ¿vale?, para que nos acostumbráramos unos a otros, nos acostumbráramos a la democracia, empezáramos a vivir una historia
con más libertad, pero eso no se puede dejar tapado, esa historia no se puede dejar tapada y ya está, y ya está, y ya está. Entonces, cuando entró en su momento el Partido Comunista, Izquierda Unida y demás, pues yo creo que se estaba en otras cosas que no era remover la historia, como hay gente que habla. Necesitábamos, ¿sabes?, una preparación para remover. Yo creo que sí. O sea, 80 años, fíjate, son el 41 y el 42 es cuando se da el campo de exterminio de las Arenas. Sí, 11 meses, como tú has dicho. Curiosamente, como tú dices, se cierra por el alta tasa de fallecimiento. Oye, estamos en el 2021, son 80 años. Eso tiene que ser una losa. Totalmente. Una losa moral para cualquier ayuntamiento que gestione este pueblo. Totalmente. Este ayuntamiento lo tuvo muy claro en el momento que María Victoria Fernández Luceño se puso en contacto con nosotros y vimos que es que aquí había una fosa común, que hubo de un campo de concentración y demás, pues se tuvo muy claro que lo que se le tiene que dar es dignidad, justicia y reparación a esas personas. Todos queremos tener nuestros familiares localizados, sabemos de familiares de otras personas que no están localizados y es ese el afán. Están muriendo sus hijos ya con una edad bastante avanzada, sus familiares, se nos está yendo la información y se nos está yendo quien puede mover un poco ese sentimiento de que sí que es verdad, que lo vuelvo a decir, que no es cuestión de abrir heridas, que es cuestión de que es una historia, de que ahí hay restos de personas que están tirados como piedra, porque yo no te digo ni como animales. Se ve en la fosa común y se ve en algunos enterrados pies cabeza, en una caja muy ínfima de madera de pino que hacían los mismos represaliados, ¿vale? Pero que ya luego llevó el carro, le doy para arriba y topaban con el filo de la fosa, y hay montones de restos de personas, de 5 y 6 personas amontonados. Es que se tiraban como piedras. Esas personas tenían una historia, tenían una vida. No son restos que ahora vayamos y vemos y digo, hay aquí 144 restos. No, son 144 personas con una vida, con familiares, con mujeres, con hijos, con hermanos, con padres, que necesitan, igual que cualquier familiar de nosotros. Nosotros vamos a ver nuestros abuelos, nuestros padres, vamos al cementerio, nos consuela el tenerlo ahí, el verlo ahí. Hijos que se han criado, que se llevaron a su padre y no lo han visto más. Te hablo siempre de padres porque lo que hay son todos varones en la fosa común, ¿no? Padres, hermanos, hijos, y no lo han visto más. Entonces ellos quieren también tener los restos de sus familiares, sus reconocimientos, igual que cualquier otra persona. Es cuestión de hacer justicia y que cada uno esté en el sitio donde una realidad tan cruda debe de estar. Una realidad tan cruda que la seguimos teniendo en el Parque San Sebastián. Curiosamente, en un ámbito, en un espacio en el que hay mucha alegría. Ahora mismo están los chavales en el campus de verano disfrutando de actividades deportivas y demás, tanto por la mañana con el campus de verano. A escasos 50 metros tenemos un colegio que es el Giner de los Ríos. Esa zona que es tan cruda, o sea, con una realidad tan cruda, conviven los menores, los pequeños. ¿Cómo transmitimos a nuestros pequeños qué es lo que pasó? Porque muchos no saben. Claro, no saben. La mayoría. Si nosotros ya no sabemos, los más pequeños no saben ni siquiera que hubo una guerra y lo que significa una guerra. Sí que es verdad que hemos tenido el fallo de querer tapar tanto eso, para que no volviera a haber heridas entre hermanos, entre vecinos y demás, que lo hemos hecho mal. Yo pienso que lo hemos hecho mal. Es como cuando tú tapas una herida que tiene una infección abajo. Esa herida se va a ir empeorando muchísimo. Entonces se debería de haber informado de la historia, que es que nuestra historia, igual que en Alemania, se informa del Holocausto y de la época nazi, y se le explica quién es Hitler, y se le explica toda la historia. Pues aquí deberíamos de haber hablado. Sí que es verdad que ya lo comentaban una vez, y es que aquí todos recordamos, o al menos yo lo recuerdo, que la guerra civil se daba en mayo-junio, y nos cogía las vacaciones, y bueno, ustedes lo miráis. Nadie va a mirar la guerra civil en su casa. Además, debería de tratarse en los institutos, en los colegios, nombrarla para que se sepa que ha estado ahí, que se ha hecho,
era una guerra fratricida y después luego la historia de la posguerra. ¿Y qué va a hacer el ayuntamiento a nivel de educación con menores? Sí que es verdad que entre el confinamiento y la época en la que, porque nosotros hemos intentado junto a Memoria de la Vega de Media del Guadalquivir, solicitamos varias subvenciones, no las tuvimos, sí nos la dieron la FEM, que es la que hemos usado, claro, es muy poquito dinero. La Federación Española de Municipios. Estamos pendientes de otras subvenciones, nosotros subvención que haga, porque lo que queremos es que ellos descansen donde deben de descansar, ¿no? Entonces nos ha cogido una época en la que han podido venir a visitarlo, los dos institutos, porque han estado también muy pendientes de los institutos en el momento que los hemos invitado, antes de cerrar la primera fase de la fosa, que para volverla a abrir en septiembre aproximadamente, pues han venido, lo han visto. Sí que yo quiero en septiembre hacer unos días temáticos. Ya he hablado con María Serrano, que es periodista y ya hizo un audiovisual en el que salía al campo de concentración. Quiero que venga, como te he comentado antes, Juan Miguel Vaquero, del País de la Memoria. En fin, quiero que hagan una ponencia de historia en los institutos. Y que al menos, si todavía la oferta educativa no está, crearle un cierto interés a la juventud y que sean ellos los que se informen, que cojan información toda la que encuentren y ya ellos luego piensen qué es lo que debe de hacer una persona, coger toda la información que tengas de todo y luego tú decides, tú piensas y nadie te va a intentar que tú tires para un lado o que tires para otro. Pero que sepas que esa historia es así y que tengas todos los datos para poder pensar, sí. Y eso lo quiero hacer pues en septiembre, octubre. En septiembre la inauguración, digámoslo así, es cuando se abrió el campo de concentración. Está entre el 24 de septiembre, 7 de octubre, varía ahí un poquito la fecha. Entonces en esa época que se acaban de empezar los institutos es cuando queremos organizar desde el ayuntamiento esas jornadas de historia. ¿Cómo recuerdas las reacciones de los chavales de un instituto que ven huesos ahí en una fosa? Comentarte que, como tú has dicho, hay personas que creen que intentamos adoctrinar, que intentamos cegar la historia. Entonces, yo como concejal de Memoria Democrática, como es del partido, soy del Partido Socialista, pues no quise acompañar a los institutos para que no hubiera malos entendidos. Fue una de las codirectoras, porque hay dos directoras, está Marina y Concha, eran las codirectoras de la excavación, y ellas fueron las que le informaron a los institutos. Sí que es verdad que me comentaron que los chavales estaban bastante expectativos y hubo hasta quien se mareó un poco al ver tantos restos y demás. Pero claro, es lo que te comento, ellos lo han visto pero no saben el trasfondo, ni cómo llegaron, ni cómo están ahí, ni cuál fue su historia hasta que llegaron a ese sitio. Entonces sí quiero que las conozcan. Venían de un albergue de transeúntes en Sevilla, que ya cuando salían allí tenían anotado que salían en una inanición extrema, que salían con enfermedades, por tanto llegaron al campo de exterminio. No los dejaban ir al hospital porque el mismo médico de aquí hacía un informe para que los dejaran ir al hospital, como diciendo que estaban en condiciones muy infrahumanas aunque comían hierba. Una persona que come hierba no está en condiciones, come porque se está muriendo de hambre. Entonces pues no dejaban ir al hospital y morían pues con unas infecciones y unas condiciones lamentables, ¿no? Es lo que quiero, que se sepa, Bueno, también estamos por eso estamos aquí en Mesa Camilla y en Winnet hablando del tema un poco para sacar, insistimos, sin ningún tipo de intención partidaria, simplemente para transmitir la realidad de la forma más objetiva posible. Totalmente. La realidad es que hay 144 cadáveres. Sí. Que están encerrados, que se han sacado 18, que faltan unos cuantos. Sí. ¿Y cuánto se va a terminar? Pues es lo que te estaba comentando, la subvención que nos dio la FEM fue de 18.000 euros, fue el pueblo al que más le dio, pero evidentemente no tenemos bastante, entonces estamos pendientes también porque la Junta, estamos en tratos con la Junta, hemos tenido varias reuniones con el comisionado
porque creemos que nuestra fosa común tiene prioridad con respecto a otras, porque ya se abrió en 2015, acabó la suspensión, volvemos a cerrarla, la hemos vuelto a abrir. Ahora mismo no está cerrada porque se están haciendo trabajos de informes y laboratorios. Pero también trabajar en estas condiciones climáticas tiene que ser duro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo iba prácticamente a diario allí a la fosa a ver cómo iba, cómo trabajaban ellos, si tenían alguna necesidad y demás. Y allí hacía 60 grados, abajo de esa carpa. Eso era tremendo. Entonces, pues al acabar, claro, la segunda parte pues la están haciendo en laboratorios y demás. Y sabemos que el Ministerio va a sacar más subvenciones, la FEM va a volver a sacar subvenciones, entonces lo que queremos es ya de una vez por todas que se saquen esos restos, se le hagan las pruebas de ADN a los familiares, se lleve a la Universidad de Granada y se pueda terminar este proceso que llevamos ya bastante tiempo. ¿Sigue habiendo dos Españas, María? ¿Cómo? ¿Sigue habiendo dos Españas? Ojalá te pudiera decir que no, pero la hay. Es más, están triunfando, te lo digo de todo lo objetivo que puedo y todo lo neutral que puedo, están triunfando ideas, hemos empezado hablando de Samuel, están triunfando ideas que no nos damos cuenta lo peligrosas que son. No, la sociedad no se está dando cuenta. Estamos, bueno, hay que respetar todas las ideas, bueno, hay que respetar cada uno como piense. Yo te respeto a ti si piensas distinto a mí. Pero si tú vas en contra de un colectivo, de una raza, eso no son ideas. Eso es racismo, eso es homofobia, eso no son ideas, esas ideas no son respetables. Te voy a decir, ideas que tenga en las antípodas de las mías, porque gracias a Dios para eso estamos en democracia, para que tú opines de una manera, yo opine de otra, podamos hablar tranquilamente y no pase nada. Pero personas que van en contra de colectivos, de raza, de derechos, eso no son ideas. ¿Y la tercera España? No sé. ¿Cómo está la tercera España? Esa que al final le da un poco igual, de manera, digámoslo así, igual terapéutica. Le da igual lo que digan los unos que lo que digan los otros. Yo vivo, hago mi vida, no me implico mente, no tengo ninguna inquietud personal por esto y al final soy el que estoy pagando o es la tercera España la que está pagando la lucha fratricida entre las dos Españas. Yo creo que al no normalizarse esa historia que vivimos, damos lugar a esto, a extremos, a personas que no quieran involucrarse, a personas que le quieran dar igual, a parte de una juventud que me da igual, no, yo no tengo nada que ver, no, yo no. Y no es tomar partido, es conocer y opinar y participar, en fin. Yo creo que hemos puesto tan mal esa historia que no queremos que conozca, porque incluso personas mayores, me han contado otras personas más jóvenes, dice, yo iba a preguntarle, yo recuerdo, la nieta de José Tirado, el represaliado de aquí, decía, yo recuerdo entrar en mi casa y que se callaban, estaban hablando de mi abuelo y se callaban. Y otras personas me han comentado, como sabéis, que entraba en casas de alguien, le preguntaba y no le contestaba. Y después cuando salía escuchaba y decía, no me voy a acordar, me acuerdo de todo. Claro. Pero ese miedo, es más, es que fue muy duro, porque sí. No podemos simplificar las cosas tampoco, no. A ver, no podemos decir la gente está equivocada porque olvida o por lo que... No, puede ser una necesidad personal Totalmente. El miedo es legítimo también y es... Es que esa generación ha tenido que pasar lo que no nos podemos ni imaginar, esa generación. De pronto una lucha entre hermanos... ahora se llevan a mi vecino, yo con el miedo de que vengan por mí, ahora veo un carro cargado de muertos que tiran en una fosa común, ahora que él ha hablado o han dicho que ha hablado y se lo han llevado, esa presión psicológica que han vivido durante años y años esa generación, es lo lógico, yo creo que eso es protección, ellos mismos, no quiero hablar, no quiero que me pregunten, no quiero nada. Porque fue la madre de uno de nuestros compañeros, de Paco Cabrera, Narcisa, la que sí comentó que ya se había enterado de que uno de los que echaron en la fosa común estaba vivo, salió, le pidió ropa a una de las vecinas y se la dio y salió, y ya no se supo más nada de él.
Claro, esa vecina sabe que se la estaba jugando. Sí, sí. Y era una persona la que estaba salvando. Una persona, indistintamente si era rojo, azul o como fuera, era una persona. Sin embargo, esas historias han quedado cubiertas con el miedo. Vamos a terminar con algo más positivo, si queremos decirlo, y que incluso anula la idea de que la gente ya no hace nada, de que no se moviliza, de que olvida, o de que la limpieza del río. Sí. La limpieza del río supone la movilización de gente que quiere cuidar su entorno. Totalmente. Y que sacan un montón de mierda del río. Mucha. Hemos hecho ya varias limpiezas y sí que es verdad que se nos cae un poquillo el alma a los pies cuando volvemos a la zona en la que ha sacado tantas bolsas, tanta suciedad, y ves que vuelve a estar regular, ¿no? Como ayer cuando volvimos a esa parte. Pero bueno, sí que es verdad que hay menos que en un principio. Se han sacado cosas del río que llevaban años. Hay voluntarios, cada vez hay muchos más voluntarios, la verdad, eternamente agradecida. Está la asociación OK Planet, cuyo fin es eso. Los colegios están muy involucrados, que es una de las cosas que más nos debe de alegrar. Son la gente joven, sobre todo niños, los que están muy involucrados y son los que le dicen al padre o a la madre quizás, mamá, las latas, o papá, las latas van en el contenedor amarillo, o hay que recoger la caca de este perro, o están muy. Nosotros estuvimos hace poco en el Purísima, estuvimos dando unos premios porque la portada, ha habido un concurso, la portada de la agenda es de tema medioambiental. Y los chiquillos, pues muy bien. En el Purísima estuve al poco de entrar porque vi unos carteles hechos con cartulina por ellos mismos, a iniciativa propia de los chiquillos de la clase, no que ningún profesor le dijera, pues vamos a hacer este trabajo, No, fue a iniciativa propia de ellos, hicieron sus carteles, lo pusieron de que tenemos que reciclar, tenemos que mirar por el medio ambiente. Llovió, cayeron y lo volvieron a hacer, lo volvieron a poner, en compañía con sus padres, ayuda, pero la iniciativa es de ellos. Eso no lo podemos dejar pasar. Bueno, ese tipo de actitudes son las que nos enorgullecen y totalmente. Realmente, nos muestran que realmente nuestra juventud también es una juventud implicada. Sí, por supuesto. A pesar de que no sepa igual lo que pasó por detrás, pero sí que están pensando en el futuro, ¿no? Y hay un poco la última pregunta que se la hago a todo el mundo, hablando de pasado y hablando de futuro. Tú imagínate que te viene alguien y te dice que tiene una máquina del tiempo, ¿vale? Y que puedes utilizarla, pero que solo puedes utilizarla una vez. ¿A dónde irías? ¿Cuándo irías? Complicado, la verdad. Yo creo, igual si lo tuviera aquí delante, pues actuaría de otra manera, ¿no? Son de esas cosas que tú dices, yo haría esto, y hasta que no llegas a la situación y te das con las condiciones, no sabes cómo va a actuar. Yo creo que la historia está como está y tenemos que intentar subsanar lo que creemos que nos hemos equivocado, pero cambiar la historia no sabes dónde te iba a llevar. Entonces cambias cosas que tú crees que ibas a solucionar algo tremendo y lo que haces es empeorar mucho algo. O haces otra cosa creyendo que vas a solucionar. Y yo creo que donde estamos viene con la historia que hemos tenido, que hemos hecho con nuestros fallos, con nuestras virtudes, y quizá tenemos que intentar, si no subsanar la historia porque ya está vivida y hecha, las consecuencias para que no vuelva a pasar en lo que hemos fallado. No volvamos o intentemos no volver a fallar en lo que hemos fallado. Entonces tenemos que poner solución ahora a lo que para que eso no vuelva a ocurrir, pero cambiar el pasado, ahora mismo te diría que no cambiaría nada. Muy bien. Entonces irías al futuro. ¿Irías al futuro con la máquina del tiempo? No sé, me quedo con el presente, creo yo. Sí, ya iré conociendo lo que viene, si lo tengo que conocer. Muy bien, Eva María, pues muchísimas gracias por estar aquí en Mesa Camilla. A ti, ha sido un placer. Igualmente. Y nada, animarte a que sigas con esas ganas y ese trabajo. Sí, por supuesto. Ganas no me faltan, muchísimas. Para el pueblo. En todas las delegaciones, muchísimas ganas. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues esto ha sido Mesa Camilla, última Mesa Camilla de la temporada, segundo episodio de julio. Descansamos como bien es necesario
y merecido, ¿por qué no? Pues ya está, oye, llevamos desde hace unos meses con la Mesa Camilla, pues nos merecemos descansar un poquito. Y volveremos en septiembre, que pasen un buen verano y que disfruten de esta magnífica programación que es la que tiene Gwinet Televisión, que es su televisión. Un abrazo.